un señor X que me preguntaba por mi abuela y yo le decía, ¿usted quién es? Ah, no, que soy el primo de no sé dónde. Habían primos y parientes que yo nunca había visto. Y yo corría a la cocina y le decía a mi abuela, oiga, que lo está esperando no sé cuantitos ahí en la puerta. ¿Quién me está esperando? Ese es mi primo, me decía mi abuela. ¿Y cómo se ve mi primo? Alto, simpático, no más de 30. Mi abuela me decía, niña, tú estás loca. Mi primo tiene 80 y pico de años. Es imposible que esté aquí, y menos que va a tener 30 años. Mi abuela salía conmigo hacia la puerta del jardín y no había nadie. Entonces ahí mi abuela sacaba fotos de sus álbumes y me mostraba fotos y era justamente esa persona a la que había acabado de ver. La Wow. misma noche, tarde, la llamaban a mi abuela a decirle que esa persona que yo había visto había muerto. Tres amigas, tres voces, tres miradas sobre la vida. En este espacio hablamos de esoterismo, migración, feminidad y mucho más. Entre risas, reflexiones y magia cotidiana, compartimos experiencias y temas que nos tocan el alma. Acompáñanos en este viaje sonoro donde lo personal se vuelve colectivo. Bienvenidas y bienvenidos a Tres Mujeres y un espacio donde tres amigas nos hemos reunido para explorar el fascinante mundo de la feminidad, el esoterismo, la psicología, la migración y mucho más. Bueno, mi nombre es Mayra, soy venezolana y emigré a Suiza hace 19 años. Antes de llegar aquí viví en muchos sitios y eso marcó mi camino profundamente. Hice un cambio a lo largo de todos estos años y ese aprendizaje me llevó a conectar con la espiritualidad y con todo este mundo que es de trabajo interno, a conectar con mi feminidad, conectar con los demás. Así que desde aquí quiero compartir este espacio con mis compañeras y bueno, con lo que estamos construyendo ahora es un espacio bastante bonito y para conectar con todos ustedes a través de este podcast. Yo soy Rebeca, nací en Ecuador y desde niña he vivido entre mundos paralelos, lo invisible, lo no tangible, y mi camino me ha llevado a ser escritora, medium, sanadora y eterna buscadora del alma. Muchos años viví en Suiza y ahora estoy en Escocia desde el 2023. Este espacio que compartimos hoy no es casualidad, es un acto especial que ha unido a nuestras historias, unidas por algo que es mucho más grande que nosotras mismas. Y bueno, yo soy Alexandra, nací en Guayaquil, estudié ingeniería mecánica, me especialicé en soldadura, fui la primera mujer marino mercante de mi país y ese camino me llevó a recorrer no solo océanos, sino también tierras muy distintas. Viví en el Amazonas, en el oriente, en la costa, en la sierra de mi país, de Ecuador. Cada lugar dejó una huella en mí. Y finalmente emigré a Suiza y hoy me presento desde otro lugar, uno más interno, más profundo. Estoy aquí para compartir desde la experiencia, la fuerza y también desde la transformación. Aquí estamos las tres, para hablar con honestidad, para recordar, para sanar y para crecer juntas. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar a una mujer que ha caminado entre muchos mundos. Desde la infancia, su voz lleva el eco de muchas memorias, no solo propias, sino también heredadas. Es escritora, medium, sanadora y creadora de un método único llamado Reset Therapy. Ha vivido entre lenguas, países y planos sutiles. Y desde ese lugar tan auténtico, tan suyo, nos invita hoy a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras heridas, nuestras raíces y sanar las lealtades invisibles que a veces nos atan sin que lo sepamos. Es nuestra compañera Rebeca Polo. Bienvenida, Rebeca. Bienvenida, Rebeca, y bienvenido, porque quiero hacer un paréntesis también, porque no le hemos dado la bienvenida a nuestra audiencia. Muy Muchas bien. gracias, chicas, muchas gracias. Realmente que es un proyecto muy mágico, muy bonito el que hemos armado y que con muchísima paciencia lo estamos construyendo para ustedes. ¿Y quién es Rebeca Polo? Más allá de los títulos y roles. ¿Quién soy yo? La pregunta que me hago todos los días. Bueno, como bien dijiste, nací en Ecuador y crecí en un ambiente con mucha riqueza, tanto cultural como a nivel de creencias, ¿no? Mi abuela
tenía mucha inclinación al tema espiritual, pero al mismo tiempo era muy religiosa. Entonces, se combinaba la religión con el tema del esoterismo, de las visiones, de la herbología. O sea, es una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando yo era pequeña que mi abuela nos usaba contarnos cuentos de la noche para mandarnos a dormir, pero eso eran más cuentos de horrores que de la noche, o sea, si no teníamos pesadillas era milagro, pero nos fascinaba escucharla a mi abuela mientras hacía rompope, nosotros los chiquillos sentados alrededor de ella y ella contando de cuando ella conoció a la muerte en persona, esas historias, sí. Y la Fantástico. verdad, era genial, ¿no? O historias de cuando ella tuvo que rebautizar a uno de los hijos para que no se muriera porque los otros hijos que Wow, había tenido antes de mi tío los había bautizado con el nombre del papá de ella y los chiquitos murieron al mismo tiempo prácticamente, sí. Entonces el siguiente hijo le quiso poner también el mismo nombre, Manuel, y se enfermó, se puso muy, muy grave y mi abuela corrió a la iglesia y lo rebautizó con el nombre de Jorge y se recuperó y sigue vivo el día de hoy. wow. Wow, qué historia. Sí. Entonces, con esa mezcla de religión, de creencias, de que la vida no solamente es esta, sino que mucho más, que mucha magia, fue como crecí, fue como fui evolucionando la habilidad de mediunidad. Wow. Entendemos, Rebeca, que acabas de lanzar un libro donde hablas de tus experiencias de vida, además de vida espiritual, quiero decir, y además lo conectas con tu sentir íntimo, con tu parte personal. Cuéntanos un poquito qué te inspiró el libro, por qué, ¿Cuál es el nombre? cuál es el nombre de tu libro, cuándo va a salir, dónde podemos comprarlo. Sí, la inspiración al libro pues nació hace un par de meses. Ya había intentado escribir otras cosas más tipo personal sobre mi recorrido por este mundo, pero no fluía tan bien. Entonces, un día pues voy, me siento en la computadora y empiezo a escribir memorias de mi viaje espiritual de cuando tenía 4 años, que es cuando me acuerdo de los primeros encuentros con fantasmas, con espíritus. Y comenzó a desarrollarse, fluyó muchísimo, muy, pero muy, muy bien, o sea, mejor de lo que yo me había esperado. Y en cuanto terminé de escribir el libro, muchas puertas empezaron a abrirse dentro de mi trabajo aquí en Escocia, ¿no? Entonces, para mí fue una señal de que es justamente eso lo que tenía que hacer y era eso lo que el mundo espiritual estaba esperando de mí. El libro se llama Experiencias y lo pueden encontrar en Amazon UK, Amazon Alemania y Amazon España. Interesante. ¿Y a partir de cuándo está disponible? Disponible. Ya está disponible a partir de hoy mismo, así que si desean, pues vayan al link de Amazon y busquen con Rebeca Apolo Experiencias. Está en inglés y está en español también. Podemos El dejar lanz- el link aquí abajo. Sí, sí, dejaremos el link para que tengan acceso directo al sitio de compra. Mi otra pregunta era, ¿está en formato digital o lo puede adquirir físicamente? está en los dos formatos, tanto digital Ok, como el formato normal del libro. Espero que les bueno, guste. les dejaremos aquí abajo la información del link, como lo dijimos antes, Ujú. para que el que quiera disponer de esta herramienta, pues pueda obtenerla de una manera directa a través Hablaste, de nosotros. hablaste de una experiencia de tu niñez. ¿En el libro relatas sobre ello? Si Sí, pudieras hablarlo hoy, ¿qué le dirías a la niña que fuiste en esos días? sí, en el libro relato de las noches largas cuando yo tendría entre los 4 y los 7 años que no sabía qué es lo que estaba pasando, porque a veces no dormía bien porque se me presentaban gente ahí en el cuarto en la mitad de la noche, o, o una vez inclusive vivíamos en la casa de mi abuela, esa es una de las historias del libro, y me levanto al baño a hacer pipí. Cierro la puerta del baño, prendo la luz y de una esquina detrás de la puerta del baño empiezan a salir unas figuritas pequeñitas, así eran como personitas, pero eran de este porte. Y eran masculinas y femeninas, ¿no? Y jugaban entre ellos
y yo los miraba con una cara asombrada. Me acuerdo inclusive que me hasta lavé la cara porque no sabía si estaba soñando o tenía algún, no sé, alguna visión extraña. Y esas figuritas no se iban, simplemente jugaban alrededor mío hasta que desaparecieron por la misma esquina del baño por donde habían salido. Luego, posteriormente, muchos años después, entendí que lo que había visto eran hadas. Era, sí, Wow, exacto. Qué Exacto. increíble. Esa fue una de las experiencias más impresionantes que tuve en mi niñez, el ver hadas. Obviamente que no se lo pude decir a nadie porque me hubiesen mandado al psiquiatra, claro, ¿no? porque como niño te guardas tantas cosas y siempre piensas, me van a creer. Exacto. Ujú. O simplemente no te creen y te dicen estaba soñando. Pero Estás yo me loca. acuerdo claramente hasta el día de hoy, han pasado muchísimos años, que no fue un sueño. Así es, chicas. Ujú. O sea, que tú tienes estos contactos o esta experiencia de mediunidad desde muy temprana edad. Sí, así es. Desde que tendría mis primeros recuerdos datan los 4 años aproximadamente, donde se presentaban en la casa de mi abuela, tocaban la puerta, yo iba, abría la puerta y veía a un señor X que me preguntaba por mi abuela y yo le decía, ¿usted quién es? Ah, no, que soy el primo de no sé dónde. Habían primos y parientes que yo nunca había visto. Y yo corría a la cocina y le decía a mi abuela, oiga, que lo está esperando no sé cuantitos ahí en la puerta. ¿Quién me está esperando? Ese es mi primo, me decía mi abuela. ¿Y cómo se ve mi primo? Alto, simpático, no más de 30. Mi abuela me decía, niña, tú estás loca. Mi primo tiene 80 y pico de años, es imposible que esté aquí, y menos que va a tener 30 años. Mi abuela salía conmigo hacia la puerta del jardín y no había nadie. Entonces ahí mi abuela sacaba fotos de sus álbumes y me mostraba fotos y era justamente esa persona a la que había acabado de ver. La Wow. misma noche, tarde, la llamaban a mi abuela a decirle que esa persona que yo había visto había muerto. ¿Y en Entonces, qué momento, Rebeca, concientizas que esto es real? ¿Tuviste algún tipo de apoyo familiar? ¿Cómo empieza Rebeca a trabajar esto de manera formal? eso ocurrió muchísimos años después. O sea, dentro de mi familia se dividían como en bandos, ¿no? Los que reconocían que esto existía y los que consideraban que era solamente una parte excéntrica, una vena excéntrica que tenía la familia. Así que trabajar en ello ocurrió recién cuando viví en Suiza, después de muchísimos llamados espirituales que recibí de muchísimas partes, empezando desde Ecuador. Y fue por Wow. el 2020 que finalmente me inscribí en una escuela de mediunidad y allí empecé a organizar lo que era la habilidad. Y a partir de allí pues ya despegué y no he vuelto a aterrizar. ¿Y qué ha sido lo más difícil de ser medium o lo más bello? Yo creo que lo más difícil es tener que callar cuando no puedes decir las cosas. Eso es lo más difícil. Me ha ocurrido que he visto situaciones muy graves donde he visto gente muy querida que sabía yo que estaban gravemente enfermos sin que ellos lo supieran y que sabía que esa persona si no se curaba o no se atendía inmediatamente podría morir. Pero no puedo ir y decirle a la persona, oye, yo creo que tienes cáncer y me parece que te vas a morir, porque no puedes hacer eso. Entonces eso es muy, muy duro para mí no poder transmitir el mensaje, que la persona no sea receptiva y no quiera escuchar lo que el mundo espiritual le quiere transmitir. Y lo más bello es curar, sanar. Yo diría que eso es lo más hermoso que existe, que el ser humano se dé cuenta que la vida no se acaba aquí, que el ser humano se dé cuenta de que no vale la pena enojarse o vivir en rencor, porque la vida es maravillosa y solamente continúa después de esta experiencia. Y a nivel, eh, digamos, de esa conexión emocional del poder manejar cierta información, pero otra no. ¿Alguna vez te ha tocado tener que realmente trabajar con un ser querido y tener que transmitir una información que no es fácil? Mm,
Porque No, siempre, una información que no es fácil. No, la verdad que no. Bueno, tuve una situación con una persona que yo quería muchísimo, que ya no está aquí en este plano, y que sabía que lo que le iba a pasar. Pero esta persona es muy, muy reacia a estas cosas, entonces no pude informárselo, ¿no? Pero a esta, pues, parte del proceso, porque no puedes forzar a alguien a que crea ciertas cosas. ujú, Ujú. Tú entregas el sí, mensaje ujú. y ya dejas que la persona lo digiera, lo haga o no lo haga, ya no puedes hacer más nada. Sí, te hago esta pregunta porque a veces hay ciertas lealtades que tienes hacia ciertas personas. Normalmente duele más decir ciertas cosas a gente muy allegada, familia, amigos muy allegados y todo Exacto, esto, ¿no? Porque no es lo mismo exacto. decírselo a un paciente o a una persona que no tiene ningún nexo emocional contigo que decírselo a alguien, Ujú. porque me imagino, y por favor corrígeme si estoy equivocada, que a veces hay informaciones que te llegarán sin pedirlas, simplemente con estar con una persona. Así es, así es. Eso Sí. es medio así difícil a veces de manejar, ¿no? Y yo creo que por ese motivo llevo una vida bastante alejada de mucha gente, porque a veces vienen informaciones y yo apenas acabo de conocer a la persona. Entonces, y a veces me insisten tanto en que se lo diga y se lo diga, y si no lo digo, pues ya ha ocurrido que han volado cosas por el cuarto, que me han empujado. O sea, entonces estoy como, ya, o sea, ya se lo digo, déjame ver cómo me invento el cuento para pasarle la información. Es- Entonces, eso de cierta manera me autolimito no conocer nuevas personas porque no quiero que eso ocurra, ¿no? Entonces es un Claro. poquito difícil. Trato de cerrarme, pero a veces, aunque uno esté con el letrero, no se atiende, la oficina está cerrada, ellos igual te tocan la puerta y te joden hasta que dices lo que tienes que decir. Wow. ¿Qué te motivó a escribir este nuevo libro? El no Y querer habla estar del poder de las callada. lealtades, como dice Mayra. Sí, el tema, estuve mucho tiempo en silencio sin aceptar mi esencia por las lealtades familiares. Pero ya, o sea, ya llegó el momento en que dije, tengo que ser leal a mí misma y a lo que soy. Entonces, es parte del proceso de aceptación de lo que uno es, ¿no? Y el que no acepte o el que no vea como posible o lógico lo que yo hago, no tiene por qué leer el libro. Así de simple. ¿Y has tenido que alguna vez romper o transformar alguna de esas lealtades que adquiriste? Absolutamente. Es que ese es el tema. Empecé por el proceso de rompimiento de lealtades, de constelación con mis ancestros, con mi familia. El reconocer que son almas que están aquí para acompañarte, pero que no son tu camino. Tú tienes tu camino y compartes el camino con esas almas. Y cuando ya el camino no está más para ser compartido, continúas y te unes a otras almas, ¿no? Así que de esa manera, pues, después de haber hecho ese proceso de constelación, de rompimiento de votos, de lealtades y tal, fue que el libro empezó a nacer. No, al principio hablamos de que creaste la Reset Therapy. ¿Cómo surgió este método? ¿Y qué La lo research diferencia de otros caminos de sanación? ¿De qué se trata? es que esa es la cuestión. Las personas que vienen a mí vienen o porque tienen un problema de salud físico, porque tienen depresiones o porque perdieron a alguien. Entonces, la mayor parte de las personas que han perdido a alguien quieren hablar con el fulano o la mengana que se murió, ¿no? Esperando que esa persona le dé una respuesta. ¿La respuesta de qué? De que porque se murió, porque le tocaba. Así que más respuesta le vas a dar, ¿no? Te toca irte y te vas, punto. Claro. Y eso no curaba el hecho del dolor de la persona. Lo mismo con cuando tienes problemas a nivel físico, tienes dolores, tienes enfermedades. No se trata solamente de darle una pastillita o hacerle un healing, se trata de que la persona encuentre el motivo, el origen, la raíz
de ese proceso de dolor que está pasando. Y de ahí fue cuando nace el querer resetear, como cuando haces con la computadora y el Wi-Fi, resetear a la persona para que empiece un nuevo proceso de vida. Y ahí fue cuando nace la Reset Therapy, que la mezclo con un poco de neurociencia, constelaciones familiares, constelación de memorias, que es súper interesante cómo la energía trabaja contigo mismo, y un poco de psicología y el mundo espiritual. Entonces es una mezcla, para mí, es genial, no porque lo haya inventado yo, sino porque realmente funciona, en la que la persona entiende. Para procesar un problema necesitas entender de dónde viene el problema. Después de El que origen. el origen, exacto, después de que lo has entendido, eso viene de X situación, entonces te perdonas a ti mismo y perdonas a la otra persona que te ha causado el dolor. Después de perdonar, estás listo para soltar. Y después de soltar, estás listo para sanar. Oh, Wow. Una combinación bastante poderosa, ¿no? Y bonita. Exacto, exacto. Porque si no entiendes de dónde viene, no conoces el origen, ¿qué vas a perdonar? No puedes. Y muchas veces nos damos en círculos buscando la solución, X cosa, y no se trata de darse en círculos, se trata de ir a lo profundo de tu ser, tú de mismo cavar. tienes la respuesta. Sí, Exacto, porque a veces tenemos ciertos problemas y creemos que vienen, vamos a hablar sobre un ejemplo, que viene de la niñez, que porque mi mamá o mi papá o mi abuela me hizo esto. Y al final es una combinación de eventos que te pasaron con como tú lo tomes también en la vida o como lo ujú, hayas manejado en su momento, más imagínate si fue de niño. ujú, No es la misma energía con la que manejaste cuando eras niño a la que manejas ahora, pero sigues trayendo el conflicto de que eres niño y lo transformaste ahora a un estado de adulto, donde eres un claro, adulto, pero no lo eres internamente. Te quedaste exactamente, con un dolor que era de ese niño, no era tuyo, y lo exacto. transformaste. Así es, sí. Como por ejemplo, decimos, viene X persona y me dice, es que yo fui maltratado por mi papá toda mi vida. Mi papá me pegó, era un tirano, era alcohólico, abusaba de drogas, de lo que sea. Entonces, en lugar de darle la culpa a tu padre, tienes que irte a las generaciones pasadas. ¿Qué fue que pasó 2 generaciones antes de tu papá, con tu bisabuelo? Y mucha gente descubre, es que había un problema allí, un quebrante de mi bisabuelo, que trató así a mi abuelo y mi abuelo trató así a mi padre. Y mi padre no conocía otro idioma del amor que no fuera el maltrato. Y por eso fui maltratado. Entonces, se trata de no juzgar ni de echar culpas, sino se trata de entender y perdonarte y perdonar al otro. Porque al final es una repetición de patrones, ¿no? De lealtades. Y un dolor que te quedas de por vida si no lo tratas. Absolutamente. Y esos No dolores todo el se pueden, mundo, no todo el claro, mundo está en ese nivel para descubrir esto. ese es un hándicap de alguna manera, sí. Y si no transformas ese dolor, si no lo reciclas, se convierte en una enfermedad y Una empiezas, enfermedad física, dices. Claro, lo claro, somatizarías, ¿no? claro, tu cuerpo sintomatiza lo que tu alma no ha podido digerir, lo que tu espíritu no ha podido entender. Entonces ahí empiezas a sintomatizar. Aparte de que hay las enfermedades por lealtad, por pertenecer a un clan. Como la diabetes, que siempre ¿Sí? decimos que es hereditaria. Exacto. Cualquier enfermedad que se repita dentro de un clan es lealtad. Oh, Es un grito de lealtad que tú estás ah, dando hacia tu clan diciéndole, mira, bisabuela, que me estoy muriendo de lo mismo que te moriste tú solamente para mostrarte que soy parte del clan y que sufro contigo y que te quiero tanto, para que me vean que yo me sacrifico. Y es Pero como nadie quiere mi gesto de lealtad hacia tu hacia clan. ustedes, Exacto, inconscientemente hablando, porque nadie quiere estar exactamente, enfermo conscientemente, exactamente, exactamente. Entonces pero es sí es muy loco, bastante. ¿no? Sigue Rebeca, perdón que te interrumpí.
No, que es muy loco porque tú automáticamente aceptas la misma manera de irte, la misma manera de enfermar, de sufrir que los de tu clan, porque de esa forma eres perteneciente al club, que somos seres que necesitamos pertenecencia, necesitamos tener gente a nuestro alrededor, gente que nos ame, ser parte de algo. No podemos ser solamente nosotros, ¿no? Necesitamos ese sentimiento de anclaje energético a un clan. Eso es familiarmente. ¿Y qué rol juega la naturaleza en tu camino espiritual? ¿Y la comunicación con los animales? La naturaleza, bueno, estudié herbología al llegar aquí a Escocia, así que cuando el paciente requiere de algún tratamiento a nivel físico, pues le recomiendo los tés o los syrups o las cremas que hago en base a los estudios de herbología que hice. Y la comunicación con el mundo animal es lo más bello que existe. Los animales no tienen prejuicios. Tú los amas, ellos te aman. Ya está. O haces constelación para animales, ¿no? Claro, Perdona. claro. Yo Sí. hago comunicación con los animalitos, les hago los healings, les doy terapia. Recientemente tuve contacto con una perrita que había sido usada para producir más perritos, ¿no? Para hacer Ujú. perra paredora, ¿no? Pobrecilla. Los perritos apenas tenían 1 o 2 meses y se los quitaban, ¿no? Y la preñaban de nuevo para producir más perros. La perrita tenía un nivel de depresión impresionante, pero fui, la visité, le hice unos healings, hablé con ella y ahorita está fantástica, ya está juega. Bueno, jugaba, No totalmente jugaba, era apática. apática completamente, ¿Te funciona completamente. entonces tanto en animales como en personas? Obviamente, claro, todos somos Yo, seres de luz. yo, pero yo llegaba a una edad, uno hasta con sus plantas habla y realmente reaccionan, Claro, las plantas lo mismo. Ellos reaccionan a la reaccionan. energía que tú les des, sí, así es. Así es. Inclusive, ustedes pueden tratar en casa de transformar el agua. ¿Saben? Cuando ¿Eso ustedes van cómo a se la hace? iglesia y vas y que la bendición, porque el cura bendice la ostra, ¿no? Se llama así. Y Hostia. te la dan, la hostia, no la ostra, la hostia, y te la dan y tal. Eso es un trabajo energético de healing que lo puede hacer cualquier persona. No tienes que ser un padre o una monja o un clérigo para hacer ese trabajo de healings. Te pones un vaso de agua, pones tus manos encima del vaso de agua, dejas tu mente en blanco y solamente te concentras en lo beneficioso que puede ser el agua si la transformas en positivo. Y le dices al agua todo lo que tú deseas, que me traiga alimentación, que me traiga salud, que me traiga abundancia, mucho amor, compasión. Y haz la prueba y ves, pones en el otro vaso agua común y bendices tu agua, o sea, la transformas. Y luego haces la prueba y tomas las dos aguas y vas a ver que el sabor es completamente distinto. Wow. Yo lo voy a hacer. Interesante, hay que probarlo. Así Sí, es. sí. Pero es el agua, no el vino, ¿eh? ¿Sabes qué? Que tú lo estabas diciendo, lo pensé yo, con razón el vino lo transforma, la sangre de Cristo. Oye, y en función de lo que tú estás diciendo, ¿tú tienes algún ritual, hábito, forma de reconectar contigo mismo? ¿Cómo vives la Sí, ¿cómo espiritualidad que viví, descubriste? cómo viví un guía espiritual? Porque eres guía espiritual para muchos, eres una referencia. No sé, yo tengo una vida bastante normal. Me gusta mucho trabajar con jardín, con las plantas, con la naturaleza. Eso me trae mucha energía. Dejo cosas que no me sirven más y recojo de la madre tierra de nuevo. Es el proceso de reciclaje, ¿no? Lo que también hago bastante son meditaciones, diferentes tipos de meditaciones para conectar con mis guías espirituales, cuando hago las sanaciones, hago meditaciones para enviar sanación al mundo. El otro día hice una y tuve una visión muy poderosa, muy, muy loca, y fue una cosa muy, muy bonita. Entonces, la meditación es uno de los puntos principales que necesitamos todos para centrarnos en nuestros chakras, ¿no? Y alinearnos bien. Ya.
Y si pudieras, por ejemplo, alguien que no tiene, digamos, la educación, porque claro, nosotros estamos hablando abiertamente para gente que se supondría que entiende el tema, pero hay mucha gente escéptica. Y sabes que todavía queda mucha gente escéptica a nivel espiritual. O sea, hay gente que ni siquiera se detiene un momento a observarse, a creer en algo, porque no importa en lo que tú creas, pero si tú crees en una roca, pues ahí tienes tu fe, porque la fe no Ujú. se trata solamente de religión, se trata de tener una conexión también con algo, al menos desde mi punto de vista. Esa gente que está desconectada, ¿cómo, cómo, cómo es la vía cuando llegan a ti para reconectar? Porque hay gente Este, que lo ha perdido y hay gente que nunca lo ha estado. ujú. Sí, o sea, he tenido un par de escépticos que han venido a mí porque ya no sabían qué más hacer. Sí, pero han venido. Han venido porque alguien les habló y les dijo, no, mira, que ella sí puede sanar, que ella sí no sé qué. Y han venido y me han visto con una cara de que, bueno, a ver, esta idiota qué va a hacer, ¿no? Porque si no me funcionó el Panadol, me va a funcionar Que voy esta. a perder, ¿no? Como dicen por ahí, el Xanax, que voy a perder, voy a probar. Porque hay gente así, Entonces, viene simplemente como que voy a hacer lo que voy a perder. exacto, exacto. Y lo primero que yo le digo a todos mis pacientes es, lo peor que puede ocurrir es que no pase nada. O sea, no te voy a poner peor ni te voy a matar. Nada que ver. Pero ven sin expectativas, ven relajado. Y he tenido gente que viene en onda de que, no sé, yo no creo en estas cosas, pero ya nada me cura, así que a ver qué puedes hacer, ¿no? Y es como, lo siento como si me estuvieran retando, y eso es bien difícil de manejar porque es una energía muy agresiva hacia mí, y les pido de favor que al menos se relajen, que cierren los ojos, que respiran profundamente antes de yo poder procesar el proceso, valga la redundancia, del healing, ¿no? Tuve así un paciente que terminó acudiendo 5 veces más cada vez que le pasaba algo, Que fue porque escéptico. el escéptico, no, esta no hace nada. Porque vino porque tenía problemas de la espalda y tenía muchísimo dolor y los médicos no le daban una solución y tal. Pues bueno, hicimos la terapia, la Reset Therapy, acompañada de un healing después de cada terapia. Hombre, después de 2 sesiones el hombre estaba feliz jugando fútbol. Cero dolor, nada, nada de nada. Y Qué bien. descubrió que tenía muchas lealtades familiares, que tenía arrastrando cosas del pasado, de sus antepasados, y que se había convertido en un ser muy inflexible. Y por ese motivo, pues la espalda le protestaba, ¿no? Y las rodillas también. Y desde allí cada vez que le da algo, viene de nuevo. Y esta vez ya no cuestiona, sino me dice, a ver, conéctame, me dice, conéctame. Enchúfame. Eso también eres, Enchúfame. con la terapia también eres un instrumento para reconectar gente o para conectar, porque hay gente que nunca ha estado conectada. Así es, así es. Entonces Justamente, eres un bueno, vehículo. la semana pasada tuve una paciente y esta chica, porque tienen que hacer un árbol genealógico, ¿no? Un árbol del clan. Y viene Eso con es un papelito constelación así. familiar, ¿verdad? Sí, exacto. Un tipo de constelación familiar. Y viene con un papelito chiquito, así súper minimalístico, donde habían 3 personas, creo. Pues, ay, le digo, bueno, hija mía, vamos a ver, ¿no? Y me dice, es que no conozco ni a la mitad de mi familia, o sea, no conozco quiénes eran mis bisabuelos, ni mis abuelos siquiera, me dice. Digo, bueno, escribílos acá, abuelo, abuela paterna, bla, 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 los pusimos allí figuras de unos tíos que ella nunca conoció, y se empieza a constelar con las memorias transgeneracionales y empieza a sentir cosas, dolores, angustias, síntomas de gente que ella nunca había visto en su vida, que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Y me decía, tengo acá la garganta, está seca, no puedo hablar. El abuelo se consteló con la tía, las manos no me cierran. O sea, una barbaridad, una cosa alucinante. Y después de que la constelé con cada uno de ellos,
los mandamos a todos a su sitio, les dimos a todos su sitio, asegurando a cada energía espiritual, ya que estaban todos en el mundo espiritual, que no estamos aquí para juzgarlos, sino que estamos para entenderlos y dar las gracias por su existencia y el camino que recorrieron, ya que gracias a ese camino ella está haciendo el suyo, pero que renuncia a cualquier voto de lealtad, de compasión, etcétera, etcétera. La chica, unos llantos, terminamos la terapia y me dices que yo no sé ni por qué lloraba, porque nunca los he conocido, pero está súper ligera como una pluma, o sea, está increíble. A veces arrastramos cosas que ni siquiera son mías, que nuestras, perdón, y no tenemos la conciencia. Y Así es. además entiendo, porque yo ya he hecho un par de constelaciones y me han regalado un libro que no sé si lo conoces, se llama ¿Dónde están las monedas? Un libro bastante simple de leer y habla de una manera muy simple de, de, de lo que es el tema de las constelaciones. Pero al Ujú. punto en el que quería ir era que está inclusive demostrado que la información transgeneracional viaja a través del ADN, así Así como es, viajan las informaciones de las enfermedades y todo eso, hay cosas que nosotros no tenemos la conciencia de por qué. así es, Cuando la cómo vivimos, quiénes concientizamos, somos. no sé si lo estoy diciendo correcto, pues y trabajamos sobre ello, quizás es como tiras un poco del peso del que traías, ¿no? así es, así es. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de este ADN sentimental, le llaman. Por ejemplo, si tu abuelo, o digamos tu bisabuelo, tuvo una situación terrible, qué sé yo, se casó, lo traicionaron, lo engañaron, lo estafaron en el matrimonio, el hombre sufrió demasiado, manda un mensaje en su ADN que se pasa a la generación siguiente diciendo, el matrimonio es terrible, si te casas vas a sufrir, vas a llorar, te van a tratar mal, vas a perder todo, no te cases. Entonces llega esa información ya más aún transformada por el dolor de la otra generación y terminas tú en relaciones horrorosas o simplemente terminas de monja porque no quieres casarte con nadie, te cierras completamente y tú misma dices que yo no sé por qué no quiero tener nada con los hombres o los hombres con las mujeres. Entonces Sí, ahí lo viene emocional es como también viaja, ¿no? No solamente lo físico, las enfermedades, sino la parte emocional. absolutamente. Antes de que tú nazcas, ya se está formando esa alerta en el ADN de tu mamá para darte esa Wow. información que tú vas a recibir antes. Si estás disfrutando de esta conversación, no olvides suscribirte a Tres Mujeres y su podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así no te pierdes ningún episodio y te unes a nuestra comunidad. ¡Seguimos! Bueno, chicas, entonces como Entonces, seguimos diciendo, se trata, ya encontré se me vino a la memoria de nuevo el término científico, se llama transmisión epigenética emocional, que se refiere a las emociones, traumas, creencias y lealtades que resultan de generaciones anteriores y que pueden transmitirse a través del ADN. ¿Qué les parece? exacto, o sea, para aclarar un poco, porque el colectivo en general piensa que solamente lo que se transmite son, como por ejemplo, las enfermedades hereditarias o todo esto, pero en este sentido está comprobado a través de estos estudios que la información emocional de traumas, de todos esos bloqueos que traemos, son muchas veces transgeneracionales, que necesariamente no es algo que te pasó a ti, sino que le pasó a tu mamá o a tu abuela o a tu bisabuelo o al tatara, 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 o al tío. Entonces, toda esta información viaja a través del ADN. Esto está Así comprobado a es. través de estos estudios. Es más o menos como el síndrome, lo que llaman en España, que no sé si conoces el síndrome de la teta seca. Ujú. Es todos esos traumas, pues un término español, es un poco un término fuerte, pero está usado para los descendientes de
hijos, nietos y toda la siguiente generación de la posguerra. Así Mucha es. gente trae traumas que no son de ellos, que vivieron sus abuelos, sus tatarabuelos, y eso también está muy estudiado en España a través de las nuevas generaciones. Claro, así es. Es que Sí, significa, en pocas palabras, yo lo digo así, ¿no? Que significa que no solamente heredamos el color de ojos, también heredamos el miedo, el duelo no llorado, la vergüenza que no se dijo, el amor que no se vivió. Entonces, heredamos todas estas cosas y es una cosa impresionante. Imagínense a las personas que han sido adoptadas. La carga de trauma es aún doble porque no conoces de dónde viene esa epigenética. Entonces es más confuso para estas personas manejar ciertos traumas, ¿no? Es muy loco. y en este caso, Rebeca, una persona adoptada puede tomar traumas de su nueva familia o cargas emocionales de su nueva familia. Absolutamente, absolutamente. Cuando yo tengo que terapizar, atender a una paciente que sabe conscientemente que ha sido adoptado, lo constelo no solamente con su familia adoptiva, sino con la familia que él nunca conoció. Y Okay. a pesar de que la persona me diga, pero esto no es posible porque yo no sé quiénes fueron mis padres, sigue todavía la energía dentro de él, la epigenética está dentro de él. Okay. O sea, que Es- creas como una nueva conexión con tu nueva familia y a Exacto, partir de tu nueva familia exacto, hay otro claro, abanico. exactamente. Ahí es cuando tú comienzas a adoptar las lealtades de la familia nueva, ¿no? Pero sin embargo tienes todavía lealtades de la familia biológica, que está contigo porque es parte de ti, parte de tu ADN. Interesante, Ujú. interesante. Bueno, un poquito para continuar y cambiar un poco, quiero que nos hagas una pequeña síntesis en sí, porque hemos estado hablando punto por punto y se extiende tanto todo que se nos van las ideas. Exactamente, por favor, digamos entre comillas, enuméralo, qué tipo de terapias tú manejas para nosotros dejar esta información aquí bastante clara y dejar los links, por supuesto, aquí abajo, porque claro, cada terapia es un mundo, Ujú. pero por separado, pues son bastante interesantes también. Bueno, como terapia, yo ofrezco la Reset Therapy, que es lo que les expliqué anteriormente. Recomiendo mínimo 3 sesiones, máximo 6. Mi idea no es que la persona dependa de mí, que no soy la típica bruja que tiene ahí la bola de cristal, que la tengo, pero no se trata de eso, sino que la persona venga, se recupere, tenga de nuevo su estabilidad y su balance y que vuele en el universo y que sea libre, ¿no? Tengo también los healings, que son las sanaciones espirituales, donde puedo manejar problemas tanto físicos como depresiones. Inclusive he tenido clientes bipolares o clientes con ciertos problemas mentales, también los he podido balancear un poco. Aparte de eso, hago photo readings, que es muy interesante, es como un psychic development. Observo la foto y me conecto a través de la foto con la energía de la persona que quieres que te lea, ¿no? Y siento y recibo informaciones de la persona, ya sea que esté viva o esté en el mundo espiritual. Fuera de eso, hago la típica tarot, eh, las cosas de brujas y la comunicación con el mundo animal, que es una de mis favoritas. Mm, Bonito. Suena todo súper bien, ¿eh? Y si alguien quiere hacer contacto contigo, Rebeca, Pues que me escriba en pueden WhatsApp. hacerlo a distancia, ¿no? Claro, claro, estas cosas se pueden hacer a distancia o en persona y que me escriban por el WhatsApp y estaré feliz de guiarlos por donde tienen que ir. Vale, Perfecto. ok, Yo creo bueno. que estamos llegando al final del programa. Em, Vamos a tener muchos más programas. Este es un abre boca. Sí. Em, Vamos a tener una variedad. No sé, Mayra. Sí, bueno, vamos a tener en nuestros próximos podcasts hablaremos de tanatología, de astrología, tarot, cuidados paliativos, constelaciones familiares, de migración. Tenemos un abanico bastante interesante
bueno, un poco también de feminidad, como siempre lo recalcamos, por eso eh, es bastante importante para nosotros el tema de manejar la feminidad, no desde el feminismo, porque esto hay que aclararlo, sino desde el punto de vista femenino, no de lo institucional, porque Exacto. esto hay que aclararlo, ¿no? Entonces estaremos tocando ese tipo de temas también mucho más adelante. Tenemos muchísimos más podcasts y muchísimo más tiempo para dedicar Muchos más temas. a Así estos temas es. que son tan interesantes y que muchos son del manejo diario, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos tenemos que despedir. Le damos las gracias por Rebeca, muchísimas compartir gracias. Gracias a y ustedes, Rebeca, chicas, y a nuestro público que no se pierdan ningún programa, ¿eh? Porque hemos trabajado muy bien las tres y hemos tenido y tenemos invitados todavía por venir que son muy interesantes, muy, muy interesantes. Así que si quieren saber más de los misterios del universo, que no se pierdan programas. ¿Verdad, chicas? sí. Así Y es. siempre le dejaremos, denle like, por favor, y le dejaremos, suscríbanse, por supuesto, y le dejaremos toda la información aquí abajo, Activen la por aquí campanita. abajo, y activen Con el like. el like. Bueno, chicas, Bueno, hasta el muchísimas gracias, próximo. chicas. Un Chao. abrazo. Adiós.